Bienvenidos y bienvenidas a Valor Laboral. En el vídeo de hoy veremos la extinción del contrato de trabajo y sus causas, la extinción por fuerza mayor, la extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y la dimisión del trabajador. La extinción del contrato de trabajo es la terminación del vínculo que liga a las partes, con la consiguiente cesación definitiva de las obligaciones de ambas. La extinción supone la cesación definitiva del contrato de trabajo, sin posibilidad de reanudación, salvo en virtud de un nuevo contrato. La regulación vigente de la extinción del contrato de trabajo se contempla básicamente en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 49, y se desarrolla en los artículos 50 a 57 en el Real Decreto 1483 del 2012, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despidos colectivos y de suspensión de contratos y reducción de jornada, y la Ley 36 de 2011, reguladora de la jurisdicción social, artículos 103 y siguientes. Las causas de la extinción del contrato se enumeran en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores y podemos agruparlas de la forma siguiente: por voluntad unilateral del empresario, por voluntad unilateral del trabajador, por voluntad concurrente de ambas partes y por la desaparición o incapacidad de las partes. Por voluntad unilateral del empresario encontramos por fuerza mayor, despido colectivo, despido disciplinario y por causas objetivas legalmente procedentes. Por voluntad unilateral del trabajador encontramos la dimisión, por voluntad del trabajador fundada en el incumplimiento contractual del empresario y por voluntad de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto como consecuencia de ser víctima de violencia de género. Por voluntad concurrente de ambas partes encontramos tres causas: por mutuo acuerdo, por las causas consignadas válidamente en el contrato de trabajo, por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, y por desaparición e incapacidad de las partes. Por parte del trabajador, la jubilación, la muerte, la incapacidad permanente, absoluta y la gran invalidez, y por parte del empresario, la muerte, la jubilación, la incapacidad y la desaparición de la persona jurídica. En los casos de muerte, jubilación o incapacidad del empresario, el trabajador tendrá derecho al abono de una cantidad equivalente a un mes de salario. En los casos de extinción de la personalidad jurídica del contratante deberán seguirse los trámites del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se regula la extinción por despido colectivo. Aparte de la ruptura o cesación definitiva del contrato de trabajo común a todas ellas, los efectos o consecuencias particulares son distintas para cada una de las causas de extinción enumeradas en el artículo 49. No obstante, como obligación común a todos los supuestos de extinción, el artículo 49.2 establece: el empresario, con ocasión de la extinción del contrato, al comunicar a los trabajadores la denuncia o, en su caso, el preaviso de la extinción del mismo, deberá acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas. Extinción del contrato por fuerza mayor. Regulado en el artículo 51.7 del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1483 del 2012, entendemos por fuerza mayor la que deriva de acontecimientos catastróficos naturales, imprevisibles o que, habiendo sido previstos, fueran inevitables, como terremotos, maremotos, incendios, inundaciones, plagas, explosiones, tormentas de viento y mar, etc., siempre que supongan la destrucción total o parcial de las instalaciones de la empresa o centro de trabajo, impidiendo la continuidad de la actividad laboral para los trabajadores afectados. Para completar el concepto de fuerza mayor debemos hablar de la denominada decisión imprevisible o inevitable de la autoridad. Por ejemplo, expropiación forzosa del inmueble, revocación de licencia, etc. Esta decisión debe ser ajena a la voluntad del empresario. El título segundo del Real Decreto 1483 del 2012 regula la extinción y suspensión de las relaciones de trabajo y reducción de la jornada por fuerza mayor. La existencia de fuerza mayor como causa motivadora de la extinción y suspensión de los contratos de trabajo o de reducción de la jornada deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado conforme lo dispuesto en este título segundo. Iniciación. El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa dirigida a la autoridad laboral competente.
acompañada de los medios de prueba que estime necesarios y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores. Instrucción y resolución. La autoridad laboral competente recabará con carácter preceptivo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y realizará o solicitará cuantas otras actuaciones o informes considere indispensables, dictando resolución en el plazo máximo de 5 días a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro. En el caso de que figuren en el procedimiento y puedan ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones y pruebas distintos de los aportados por la empresa en su solicitud, se dará a esta y a los representantes legales de los trabajadores el oportuno trámite de audiencia, que deberá realizarse en el término de un día. La resolución de la autoridad laboral deberá limitarse, en su caso, a constatar la existencia de fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la decisión sobre la extinción de los contratos, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. La empresa deberá dar traslado de dicha decisión a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral. En el supuesto de que, instruido el procedimiento, no se haya constatado la existencia de fuerza mayor alegada, se podrá iniciar el oportuno procedimiento de despido colectivo. La resolución de la autoridad laboral que no haya constatado la existencia de fuerza mayor por la empresa podrá ser impugnada por el empresario ante la jurisdicción social. Los trabajadores podrán impugnar la decisión empresarial sobre la extinción de los contratos o las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada. Los trabajadores afectados por la extinción de los contratos tendrán derecho a una indemnización, pero la autoridad laboral podrá acordar que la totalidad o parte de la indemnización que corresponda a los trabajadores afectados por la extinción de sus contratos sea satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio del derecho de éste a resarcirse del empresario. La extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se encuentra regulado en el Real Decreto 1483 del 2012, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. En su título primero regula los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de los contratos y reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el despido colectivo. Se entenderá por despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un periodo de 90 días, la extinción afecte al menos a 10 trabajadores en empresas que ocupen al menos de 100 trabajadores, al 10% del número de trabajadores en empresas que ocupen entre 100 a 300 trabajadores y al 30% trabajadores en las empresas que ocupen a más de 300 trabajadores. Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a 5. Se entiende que concurren causas económicas cuando los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante 3 trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción. Causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción. Y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. El procedimiento de los despidos colectivos. Iniciación del procedimiento. El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito, mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas dirigida por el empresario a los representantes de los trabajadores, con el contenido especificado más adelante,
a la que deberá acompañarse, según la causa alegada, la documentación que se establezca. Documentación común a todos los procedimientos de despido colectivo. Cualquiera que sea la causa alegada para los despidos colectivos, la comunicación de inicio del periodo de consultas contendrá los siguientes extremos: las causas, el número y clasificación profesional de los trabajadores afectados, el número y clasificación profesional de trabajadores empleados habitualmente en el último año, el periodo de preaviso para la realización de los despidos, los criterios para la designación de los trabajadores afectados por estos despidos, la copia de la comunicación dirigida a los trabajadores y sus representantes, y los representantes de los trabajadores que integrarán la comisión negociadora o, en su caso, la indicación de la falta de constitución de ésta en los plazos legales. La referida comunicación deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas de despido colectivo y de los restantes aspectos relacionados, así como documentación contable y fiscal, informes técnicos y, en su caso, el plan de recolocación externa. Las empresas que lleven a cabo un despido colectivo de más de 50 trabajadores deberán incluir, en todo caso, en la documentación que acompaña a la comunicación al inicio del procedimiento, un plan de recolocación externa para los trabajadores afectados por el despido colectivo a través de empresas de recolocación autorizadas. Documentación de los despidos colectivos por causas económicas. La documentación presentada por el empresario incluirá una memoria explicativa que acredite los resultados de la empresa de los que se desprenda la situación económica negativa. Para la acreditación de los resultados alegados por la empresa, el empresario podrá acompañar toda la documentación que a su derecho convenga y, en particular, deberá aportar las cuentas anuales de los 2 últimos ejercicios económicos completos, integrado por el balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria del ejercicio e informe de gestión o, en su caso, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y el balance de estado de cambios en el patrimonio neto abreviado. Cuando la situación económica negativa alegada consista en una previsión de pérdidas, el empresario, además de aportar la documentación a que se refiere este apartado, deberá informar de los criterios realizados para su estimación. Documentación por causas económicas técnicas, por causas técnicas, organizativas o de producción en los despidos colectivos. En los despidos colectivos por causas técnicas, organizativas o de producción, la documentación presentada por el empresario incluirá una memoria explicativa de las causas, que acredite en la forma señalada en el siguiente apartado la concurrencia de alguna de las causas señaladas. El empresario deberá aportar los informes técnicos que acrediten en su caso la concurrencia de estas causas. Técnicas, como hemos mencionado, derivadas de los cambios, entre otros, de los medios e instrumentos de producción; organizativas, derivadas de los cambios en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo o modo de organizar la producción; y productivas, derivadas de los cambios, entre otros, de la demanda de productos y servicios que la empresa pretenda colocar en el mercado. Desarrollo del periodo de consultas. El periodo de consultas tendrá por objeto llegar a un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. La consulta deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación, acciones de formación o reciclaje para la mejora de la empleabilidad. Salvo pacto en contrario, la primera reunión del periodo de consultas se celebrará en un plazo no inferior a 3 días desde la fecha de la entrega de la comunicación. Las empresas de menos de 50 trabajadores, el periodo de consultas tendrá una duración no superior a 15 días naturales. Salvo pacto en contrario, se deberán celebrar durante el mismo al menos 2 reuniones, separadas por un intervalo no superior a 6 días naturales ni inferior a 3. En empresas de 50 o más trabajadores, el periodo de consultas tendrá una duración no superior a 30 días naturales. Y se realizarán durante el mismo 3 reuniones, separadas por un intervalo no superior a 9 días ni inferior a 4 días. No obstante lo dispuesto en estos apartados, el periodo de consultas podrá darse por finalizado, en todo caso, cuando las partes alcancen un acuerdo. Igualmente, las partes de común acuerdo podrán en cualquier momento dar por finalizado el periodo de consultas por entender que no resulta posible alcanzar acuerdo alguno,
debiendo comunicarlo expresamente a la autoridad laboral. De todas las reuniones celebradas en el periodo de consultas se levantará acta, que deberá firmar todos los asistentes. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Recibida la comunicación del empresario, la autoridad laboral dará traslado de la misma a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social junto con la documentación especificada anteriormente, a efectos de la emisión del preceptivo informe. El informe deberá ser evacuado en el plazo improrrogable de 15 días desde la notificación de la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y quedará incorporado al procedimiento. El informe versará sobre los extremos de dicha comunicación y sobre el desarrollo del periodo de consultas. La finalización del procedimiento. Debemos hablar de 3 ideas o notas: comunicación de la decisión empresarial, la notificación de los despidos y las acciones ante la jurisdicción social. A la finalización del periodo de consultas, el empresario comunicará a la autoridad laboral competente el resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará a la autoridad laboral copia íntegra del mismo. En todo caso, comunicará a los representantes de trabajadores y a la autoridad laboral la decisión sobre el despido colectivo. La comunicación que proceda se realizará como máximo en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de la última reunión celebrada en el periodo de consultas. La empresa deberá remitir a la autoridad laboral, además de la información pertinente, las actas de las reuniones del periodo de consultas debidamente firmadas por todos los asistentes. Notificación de los despidos. Alcanzado el acuerdo o comunicada la decisión de a los representantes de los trabajadores, el empresario podrá notificar los despidos individualmente a los trabajadores afectados, lo que deberá realizar conforme lo establecido en el artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores. En todo caso, deberán haber transcurrido como mínimo 30 días entre la fecha de la comunicación de la apertura del periodo de consultas a la autoridad laboral y la fecha de efectos del despido. Los trabajadores despedidos tendrán derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores al año con un máximo de 12 mensualidades. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa respecto de los demás trabajadores afectados por el procedimiento de despido colectivo. La impugnación ante la jurisdicción social de los acuerdos y decisiones en materia de despidos colectivos se regirá por lo dispuesto en la Ley 36 del 2011, reguladora de la jurisdicción social. La dimisión del trabajador. Es la resolución del contrato de trabajo sin alegación de causa y preavisando. No obstante, existen supuestos en los que al trabajador se le niega la posibilidad de dimitir, como es el caso previsto en el artículo 21, apartado 4 del Estatuto de los Trabajadores. Trabajador con pacto de permanencia. Si el trabajador abandona el trabajo antes del plazo, que no puede ser superior a 2 años, el empresario tendrá derecho a una indemnización de daños y perjuicios. Respecto al preaviso, lo único que establece el Estatuto es que debe mediar el preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar. En cuanto a este plazo, si no existe una previsión en el convenio aplicable ni en la costumbre, entendemos que debe mediar 15 días. Por último, la dimisión. Si la dimisión se produce con el correspondiente preaviso, se extingue el contrato de trabajo y en principio no genera derecho a indemnización. Si te interesan los temas sociolaborales, puedes visitar mi blog valorlaboral.wordpress.com o seguirme en Instagram.